Gracias porque nos llevas a la santidad de tu presencia. Gracias porque podemos reunirnos para adorarte, para bendecirte, para estudiar tu palabra que está llena de sabiduría, llena, Padre, de tu Espíritu, para que nosotros podamos escudriñarla y poder llenar nuestras vidas con la plenitud de tu presencia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por darnos la salvación en Yeshua, nuestro Mesías, tu Hijo. Gracias por tu Espíritu que nos lleva a toda verdad. Queremos ahora adorarte con el estudio de tu palabra y que tú impactes nuestra vida con tu palabra, porque tú has dicho que tu palabra no regresará vacía. Te pedimos, Padre, que estés con nosotros, que puedas enseñarnos, que puedas hablar a nuestras vidas. Danos un óleo fresco el día de hoy. Danos, Padre, esa palabra que nuestra alma ha estado necesitando. No queremos oír lo que queramos oír, sino lo que necesitamos oír de ti. Y eso es lo que creemos, que siempre hablas a tus hijos. Tú siempre estás hablando, como dijo está escrito en el libro de Job, que de una, dos o tres maneras habla Elohim al hombre. Queremos, Padre, afinar nuestros oídos espirituales y escucharte en esta oportunidad. Bendice este estudio de tu palabra. Haz que sea para la mayor gloria de tu nombre, en el nombre de Yeshua, tu Hijo amado. Amén y amén. Bien, Baruch Hashem, Shabbat Shalom a todos. Bienvenidos a este estudio de la palabra del Eterno. Hoy estamos otra vez reunidos para escudriñar un poco de la Parashat HaShavua, la porción semanal. Hoy leemos, de hecho, no una, sino dos porciones semanales. De hecho, generalmente suelen leerse juntas. Nitzavim, que significa estar de pie o de pie delante del Eterno. Nitzavim también puede tener la acepción de firmeza. Y Vayelek significa y fue. De hecho, algunos han notado que las dos parashiot tienen nombres completamente opuestos. Nitzavim implica estar sin movimiento, mientras que Vayelek implica moverse, ¿verdad? Entonces, hoy tenemos dos parashiot que en torno a extensión son muy cortas, son apenas unos cuantos versículos comparados con las parashiot más grandes que hemos visto, pero en importancia son muy importantes. Particularmente la parashá Nitzavim tiene el famoso capítulo de Deuteronomio 30, un famoso capítulo en el mundo judío, debido a que ahí encierra, Deuteronomio capítulo 30, encierra el Israel antes de la era mesiánica, el Israel de la era mesiánica y las diferentes promesas que el Eterno luego desarrolló con más claridad a través de los profetas. En otras palabras, sin temor a exagerar, se podría decir que los profetas, tanto Isaías, Jeremías, Ezequiel, cuando dan ciertas profecías, ellos están aludiendo, por lo menos en fase embrionaria, a un concepto que ya está en la Torá de Moisés, particularmente en Deuteronomio capítulo 30. Por ejemplo, cuando Ezequiel habla de que en la era mesiánica el Eterno iba a quitar el corazón de piedra del pueblo, iba a poner un corazón de carne, e iba a hacer que el Espíritu del Eterno morara en el pueblo. Eso está aludido en Deuteronomio 30, cuando se habla que el Eterno va a circuncidar el corazón de los hijos de Israel y de sus hijos. Cuando, por ejemplo, Isaías dice que el Mesías va a venir y va a herir al opresor con la espada de su boca, también Deuteronomio 30 habla de que en ese momento, en esa era de espiritualidad nacional nunca antes vista, el Eterno va a poner las maldiciones sobre los enemigos de Israel. En otras palabras, cada versículo de Deuteronomio 30, luego los profetas desarrollaron cosas que ya están en este capítulo, por lo menos en fase embrionaria, como por ejemplo la vuelta de los exiliados de Israel, está en Deuteronomio 33, ¿verdad? Por eso este capítulo ocupó un gran espacio en Maimónides, cuando él decía que aquel que no cree en la venida del Mesías no únicamente niega a los profetas, sino que niega la Torá de Moisés. Y él ocupa tres fuentes para hablar de que es un imperativo, no únicamente de los profetas, sino de Moisés mismo, creer en la venida del Mesías. Y uno de ellos es Deuteronomio capítulo 30. Entonces, es una parashá muy importante. Ahora, dentro del capítulo 30 hay un versículo
que es muy bonito por todo lo que implica y también ha generado algún tipo de malentendido, o algunas veces hemos leído algún pasaje que tiene que ver con Deuteronomio 30 y nos hemos preguntado qué tiene que ver esto. Y hoy quisiera ir a ese verso, es el famoso verso de Deuteronomio 30, verso 11, si mal no recuerdo. Deuteronomio 30, 11, dice así: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. En otras palabras, Moisés, anticipándose a la posible objeción de que seguir, acercarse al Eterno era algo muy difícil, Moisés dice, este mandamiento que yo pongo delante de ti no es tan difícil, no es algo rebuscado, no es algo que requiera que te lo decodifiquen, sino que es accesible, está cerca de ti en tu corazón, en tu boca, y Moisés dice este mandamiento. Ahora, obviamente en un nivel básico, lo que Moisés está diciendo es aquello que Jonathan Sacks comenta de manera muy bonita, y esto es que la religión de Israel no iba a ser como otras religiones que habían en ese entonces, que tenía una casta de personas que eran los únicos que podían entender los misterios de Dios y nadie más podía entender, ¿verdad? Miren, por ejemplo, cómo lo define Jonathan Sacks. Él dice, Moisés les está diciendo a los israelitas, su religión es diferente a la religión de otros. No es esotérica, difícil, más allá de la comprensión de las mentes ordinarias. No es una religión de misterios que necesita oráculos, adeptos o virtuosos religiosos para decodificar. Dijeron los sabios, la Torá habla en el lenguaje de los seres humanos. Esto es fundamental, dice el gran rabino de Inglaterra, Jonathan Sacks. Casi todas las culturas han dado un gran valor a las formas de conocimiento disponibles solo a la élite. Egipto tenía sus descifradores de jeroglíficos. La antigua Grecia tenía el oráculo de Delfos. Hasta la Reforma, la alfabetización se limitaba principalmente a los sacerdotes. El latín era el lenguaje de los eruditos, más allá del alcance de las masas. Las obras filosóficas francesas y alemanas modernas se inscribieron en su mayoría de tal manera que eran prácticamente ininteligibles para los no especialistas. Los postmodernistas utilizan una forma de hablar aún más opaca. Esta no es la forma judía, dice él en su artículo Not in Heaven, no está en el cielo. Ahora, hay varias preguntas que nos podemos hacer con esto. La primera es, ¿a qué se refiere Moisés con este mandamiento? Esa es la primera pregunta. Moisés dice, Ki hamitzvah hazot asher anohi metzaveja hayom, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado, y utiliza la palabra lo niflet, que se puede traducir como no es tan oscuro, no es tan oculto, no es tan complejo, ni está tan lejano. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer es ¿a qué mandamiento se refiere Moisés? Cuando dice este mandamiento, ¿se refiere a toda la Torá, a todos los 5 libros de Moisés, o se refiere a un mandamiento en específico? Y la otra pregunta obviamente que nos podemos hacer es, pero ¿cómo puede Moisés decir que la Torá no es tan difícil? Hay mandamientos que obviamente no son tan evidentes, no son tan, no están tan a simple vista para todo cualquier mente humana, para el ojo desnudo, como se ha dicho. Por ejemplo, ¿qué tal el mandamiento de la vaca roja? ¿Es sencillo de entender? Bueno, ya hemos visto en otras ocasiones el mandamiento de la vaca roja, y cuando hay ciertas cosas que uno va
recopilando de aquí y de allá a la luz de la resurrección de Yeshua también y del contexto de aquel momento, podemos llegar a entender ciertas cosas, pero no es tan evidente, no es tan inmediato que se entiende. Y hay otros mandamientos así que se podría argumentar que no son tan simples. Entonces, ¿cómo puede Moisés decir que en realidad este mandamiento no es tan difícil? Bueno, para empezar, vamos a ver la primera pregunta. ¿A qué se refiere este mandamiento? ¿Se refiere a toda la Torá? Bueno, esa ha sido la opinión de varios comentaristas a lo largo de las épocas, pero yo creo que hay por lo menos y de hecho creo que esta fue la interpretación de Pablo también, pero dentro de los rabinos tradicionales, el que la popularizó fue Nachmanides, aunque yo creo, voy a proceder después a demostrar que antes de Nachmanides debió de haber existido esta interpretación porque era conocida en los días de Pablo y luego también es explicada por el filósofo judío Joseph Albo. Y esto es que este mandamiento no se refiere a toda la Torá, sino que se refiere a un mandamiento en específico. ¿Cuál es ese mandamiento en específico que no es tan difícil, que no es tan denso para la gente entenderlo? Bueno, Nachmanides nos invita a pensar y nos dice, ¿qué es lo que Moisés acaba de decir? ¿Cuál es el mandamiento que Moisés acaba de dar? Cuando él dice, ha-mitzvah hazot, ¿a qué se refiere? ¿Cuál es el mandamiento que había dado en el versículo anterior? Por ejemplo, si leemos Deuteronomio capítulo 30, verso 10, esto es un versículo antes de lo que hemos leído. Este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil. ¿Qué dice Moisés un versículo antes? El versículo antes dice, cuando obedecieres a la voz del Eterno tu Dios para guardar sus mandamientos, sus estatutos, escritos en este libro de la ley, cuando te arrepientas, también se ha traducido como cuando te conviertas al Eterno tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y luego sigue diciendo Moisés, porque este mandamiento, ¿cuál mandamiento? ¿Toda la Torá? No, dice Nachmanides. El mandamiento que Moisés está hablando en el versículo 11 es aquel que acaba de mencionar. En otras palabras, el mandamiento de arrepentirse, el mandamiento de volverse a Hashem, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil, no está lejos, no se requiere un gran talento, en realidad, para caer en cuenta que separado de Dios estoy perdido y para caer en cuenta que el creador de la razón, el creador del mundo, el creador mío, sabe más lo que me conviene y no me conviene estar en mal términos con él. No se requiere un gran talento, es más, se requiere mayor talento para apartarme de Dios, porque tengo que justificarme y entrar en un gran ejercicio, como dice Pablo en Romanos 1, profesando ser sabios, hicieron se ensoberbecieron en sus razonamientos. No se ya usted no, tranquila, ya usted. Pues él dice, esto es fácil. Miren cómo lo comenta Nachmanides. Aquí quiero leerles el comentario de Ramban, o sea, Nachmanides, Rabbi Moshe ben Nachman, cuando él comenta Deuteronomio 30:11, dice, este mandamiento se refiere a la teshuvah, al arrepentimiento, porque los versículos, volveréis en vuestros corazones, Deuteronomio 31, y volveréis al Señor tu Dios, Deuteronomio 32, prueban que el mandamiento de teshuvah que Él nos ordenó hacer es un mandamiento. Y se dijo indirectamente para insinuar la promesa, porque así será en el futuro. Y la razón para decir esto es porque si tus dispersos están en los límites del cielo y tú estás en manos de las naciones, podrás volver a Dios y hacer todo lo que yo te mando hoy. Porque esto no es demasiado esotérico ni lejano para ti, sino que está muy cerca de ti para hacerlo en todo momento y en todo lugar. Y luego dice Nachmanides, este es el significado de en tu boca y en tu corazón. Aquí está hablando del verso 14, ¿verdad? Muy cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Ahora, ¿qué dice Nachmanides? Él sigue diciendo, en tu boca y en tu corazón. ¿Por qué? Para que ellos confiesen sus pecados y los pecados de sus antepasados con la boca
y regresen en sus corazones a Dios. Para mí, Nachmanides está absolutamente en lo cierto aquí. No solamente lo ayuda el contexto, sino también lo que sigue diciendo Moisés hace obvio que el mandamiento es el mandamiento específico del arrepentimiento. Y este mandamiento del arrepentimiento es muy simple, no simplista. Hay gente que no le gusta las cosas que son simples. Piensan que todo lo que es verdaderamente sofisticado tiene que ser complejo. Todo lo verdadero tiene que ser complicado, tiene que ser complejo. Y las verdades simples pareciera que tienen mala prensa en nuestro mundo actual. En nuestro mundo actual la gente está, y no me dejarán mentir, la gente está 10,000 veces más dispuesta de aceptar una mentira complicada que una verdad sencilla. Les atrae más, les atrae mucho eso. Los nazis decían que si uno repetía una mentira, la gente lo creía. Pero decían ellos, la mentira que más se cree, miren la inteligencia diabólica de los nazis, era la gente puede creer mejor una gran mentira que una mentira pequeña. Entre más grande, complicada, compleja sea, la gente le gusta más. Y eso es un poco del síndrome de nuestra era. La simpleza, cuando digo simpleza, no quiero que se me entienda, estoy hablando de la simplicidad, algo que no es intrincado, complejo. No estoy hablando de simpleza en el sentido de creerlo todo, en el sentido de cuando el proverbio dice, el simple todo lo cree, pero el avisado todo lo escudriña. No estoy hablando de simple en el sentido de bofo, tonto, no, estoy hablando en el sentido de lo opuesto a lo intrincado, a lo complicado. Moisés dice, buscar a Dios o acercarse al Dios de Israel no es complejo. No es nada complejo, no es tan difícil, dice, no es algo que está al otro lado del mar, no es algo que está tan lejos, no, la tiene fácil para acercarse a Dios. Para acercarse a Dios hay algo bien sencillo, ¿y sabes qué involucra? Involucra tu corazón e involucra tu boca y tu corazón. Eso es lo que involucra. Y yo me fijo que las grandes mentes de antaño también tenían este gusto por las cosas que tenían simplicidad. Por ejemplo, ¿quién ha tenido una mente tan compleja como Newton, por ejemplo? Y Isaac Newton decía, la verdad se puede encontrar en la simplicidad, no en la multiplicidad y en la confusión de las cosas, decía Isaac Newton. El gran Leonardo da Vinci también decía, la simplicidad es la máxima sofisticación. Hay alguien que ha dicho, me gustó mucho lo que dice Chris Yamin. Él dice, el papel del genio no es complicar lo simple, sino hacer simple lo complicado. No sé si ustedes han visto gente que ante una verdad simple, queriendo pasar por genio o queriendo que la gente diga, uy, qué inteligente es este hombre, empiezan a complicar lo que es simple. Y según ellos, se van a ver iluminados, se van a ver como del grupo de los gurús. Y no, hacen el ridículo, se ven mal, se ven más tontos de lo que pretendían ser. ¿Por qué? Porque, como dice este hombre, el papel del genio no es complicar lo simple, sino hacer un poco más simple lo complicado. También, por ejemplo, Clement Monk dijo, muy a menudo las personas confunden lo simple con lo simplista. El matiz se pierde en la mayoría. Hay gente que no puede entender la diferencia entre algo simple y algo simplista. Cuando las cosas son demasiado simples, la gente le acuña a esas cosas ciertas cosas raras, como por ejemplo, dice, yo he oído decir a personas, este verso de la Biblia es trillado. Oigan eso, yo lo encuentro dificultoso decir eso. Decir que un verso de la Biblia es trillado, así como que para que la verdad sea verdad, tiene que ser nueva siempre. Eso es cometer obviamente la falacia de la novedad, pensar que todo lo que es nuevo es mejor que lo viejo. No, ni tampoco todo lo viejo es mejor que lo nuevo, no necesariamente. Cuando algo es verdad,
es verdad porque corresponde a la realidad de las cosas, independientemente si lo descubrimos hoy o se descubrió hace 4,000 años. Entonces, la gente tiene frases como trillado o como, ¿qué otra palabra suelen ocupar para hablar de las verdades? Por ejemplo, cuando alguien dice, ¿qué tal el mensaje de Yeshua murió por tus pecados y si te arrepientes de todo tu corazón, tienes vida eterna? ¿Qué opinan de ese mensaje? Trillado, para Pablo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo aquel que cree, dice Pablo. No me avergüenzo de la buena nueva porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Y es un mensaje que si lo ven así, se puede decir que es sencillo. De hecho, quizás por eso a la gente le gusta. O la gente no le gusta, de hecho, es lo que quiero decir. No le gusta complicar un poco más las cosas, hacerlo más complicado de lo que debería de ser. Y por eso Pablo dice que como el mundo no conoció al Eterno por la sabiduría, le encantó a Hashem salvar al mundo por la locura de la predicación, dice él. Creo que es Corinto donde lo dice. Ahora, ¿en qué sentido la predicación es locura? No porque sea locura en sí misma, sino porque a la gente le parece locura. La palabra, dice Pablo en el verso 1 Corintios 1:21, dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Miren lo que dice Pablo, la locura de la predicación. ¿En qué sentido la predicación es locura? No porque sea loco como tal en sí misma, sino que a la gente le parece locura. Dice, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos al Mesías crucificado, para los judíos ciertamente una piedra de tropiezo, y para los gentiles locura. Mas para los que son llamados, así como griegos como judíos, el Mesías, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y miren lo que dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. ¿Qué está hablando Pablo aquí? Es más, alguien podría considerar a Pablo blasfemo aquí. ¿Cómo se le ocurre decir Pablo que Dios tiene cosas insensatas o que Dios tiene cosas débiles? Dios por definición es sabio, no puede ser tonto y no puede ser insensato y tampoco puede ser débil. Por definición, el Señor Todopoderoso no puede ser débil. Lo que Pablo está diciendo es que lo que al mundo le parece insensato de Dios, lo que al mundo le parece sencillo de Dios, fue lo que el Eterno designó para que fuera el mensaje de salvación de judíos y de gentiles por igual. ¿Por qué? Ya lo había anticipado Moisés. Acercarse a Dios no es difícil, algo encubierto. El mensaje, porque, y así tiene que ser, ¿verdad? Porque imagínense si para tener vida eterna, para volverse a Dios, se requiriera un talento sobrenatural, solamente accesible a las grandes mentes. Imagínense que Corinto dijera, porque por medio de las ecuaciones diferenciales agradó al Eterno que fueran salvos. Imagínense si la salvación fuera por comprender física cuántica o cálculo. Imagínense, hay gente que odia las tablas de multiplicar. ¿Cómo van a poder acercarse? O si no lo ven de matemáticas, cualquier cosa que fuera compleja, cualquier cosa. Y al mundo le ha gustado eso. Cualquier religión del mundo tiene los místicos que dicen, sí, pero que para entender lo que yo digo, tienes que ser de la tribu de los iluminados, porque si no, eres de los bajitos, ¿verdad? De los pobres no iluminados. Moisés dice, no, para acercarte a Dios, para volverte al Eterno, no se requiere algo tan complicado. Ahora, claro, eso no quiere decir, porque alguien puede estar pensando, ahora, eso quiere decir, hermano, que todas las cosas de la fe son simples, son sencillas, pero para nada, claro que no. No quisiera que me citen mal ahí. Si las cosas de Dios fueran tan sencillas, no hubieran estos libros así de gruesos, no hubieran libros de 700, 600 páginas, y no se hubiera invertido tanta tinta en estos últimos milenios. Hay cosas que obviamente no son tan evidentes, no son tan sencillas. De hecho, el mismo Eterno
en la Torá, en Deuteronomio 17, si se recuerdan, dice, cuando alguna cosa te fuera difícil en el juicio, vean conmigo Deuteronomio 17, verso 8, Deuteronomio 17, y es importante esto que voy a decir porque si alguien me corta y luego no oye esto, va a tener una mala impresión de lo que estoy diciendo. Porque sería un mensaje cortado, no completo. Dice Deuteronomio 17, 8, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase, de hecho en hebreo dice Dan, entre Dan y Dam, entre sangre y sangre, entre una clase de Din y Din, entre una clase de herida y otro, negocio de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Eterno tu Dios escogiere. Entonces aquí claramente, de hecho es la misma palabra, la misma raíz que se utiliza en Deuteronomio capítulo 30 es la misma que está aquí en Deuteronomio capítulo 17. En Deuteronomio se utiliza niflet y en Deuteronomio 17, 8, si mal no recuerdo, dice yenafle, algo así. No recuerdo muy bien cuál es la derivación verbal, pero es la misma raíz, difícil. Y de hecho quiere decir, la palabra ahí, niflet, quiere decir algo oculto o no tan evidente, ¿verdad? Entonces, alguien podría decir, pero hermano, aquí dice claramente que hay cosas que son difíciles. Sí, claro que hay cosas que son difíciles. Por eso Moisés, de hecho esto viene a reforzar más la teoría, la interpretación de Nachmanides. Esto habla de que no todas las cosas en la Torá son fáciles, ¿verdad? ¿Cómo va a decir Moisés cuando él dice este mandamiento no es tan difícil, refiriéndose a toda la Torá, si en Deuteronomio 17 Moisés ya dijo que hay cosas que van a ser un poco difíciles? Entonces, eso termina de comprobar que cuando Moisés dice este mandamiento, Hamitzvah Hazot, está hablando de un mandamiento en específico. Esto es el mandamiento y es el arrepentimiento. Y eso no tiene nada de complejo. Es bien sencillo. Está cerca de ti, en tu corazón y en tu boca. Y claro que hay cosas difíciles, ¿verdad? Claro que hay cosas que no son tan evidentes, ¿verdad? Y por eso, ¿qué es lo que tenía que hacer alguien en los días de cuando Moshe dice, cuando algo te sea difícil en el juicio, ¿qué era lo que tenía que hacer el pueblo? A ir a los líderes espirituales que habían en aquellos días en el lugar que el Eterno tu Dios hubiera escogido. Entonces, Hashem ha levantado y en cada generación levanta grandes hombres entre su pueblo y ellos son los que se tienen que ocupar de las cosas que son difíciles, ¿verdad? Está claro ahí en ese verso. Si algo te es difícil a ti, no te preocupes, yo ya levanté en esta generación, y cada generación ha tenido los grandes hombres del Eterno, y entre más años pasan, tenemos la ventaja de poder ir a ver qué dijeron en el pasado y poder ya partir con una ventaja. Es una carrera de relevos maravillosa en donde nos subimos en los hombros de los grandes del pasado y Hashem en cada generación levanta hombres grandes. Y, por ejemplo, hay cosas que no son tan fáciles, ¿verdad? Hay cosas de la fe, hay cosas de la Biblia que son muy simples, muy sencillas. Una de ellas es el arrepentimiento. De hecho, la salvación de pronto también es sencilla. No estoy diciendo fácil. De hecho, yo estoy de acuerdo, creo que hoy el hermano Edison lo mencionaba en su enseñanza, de que la salvación no es fácil, porque costó una muerte horrorosa al Mesías y costó una vida entera de obediencia al Mesías de Israel y dar su vida por nosotros. No es fácil en el sentido de que no se requirió esfuerzo de nadie. Ahora, es sencilla en el aspecto de que Dios no puso un mensaje intrincado, es bien sencillo. Es más, es tan sencillo que Pablo lo dijo en tiempo récord en 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, Pablo la tiene tan sencilla. Miren qué fácil. Dice, por lo cual, asimismo dice, esta es la buena nueva que os he predicado, en el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Miren cómo es de simple esto. La simple simpleza. Aquí está lo que decía Da Vinci. La simpleza es la verdadera sofisticación. Dice, porque primeramente, lo primero, noten, primeramente, esto es lo más esencial
de lo esencial, ¿verdad? Que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Kefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Miren qué fácil. Es decir, no fácil en el sentido que no le costó nada al Mesías, claro que no, pero simple en el sentido de no ser intrincado, no ser complejo. Ahora, hay otras cosas de la fe que no son tan fáciles, ¿verdad? Y para eso el Eterno ha levantado grandes hombres, ¿verdad? Una de las cosas, ¿quieren un ejemplo de una cosa que no es nada fácil? Es más, les voy a dar un ejemplo, pero háganme el favor de no pensar mucho en esto, porque les va a doler la cabeza, horrores les va a doler. Es más, no sé si dárselo o no. Yo una vez estuve meditando un poco sobre eso, como unos 20 minutos, de ahí mejor decidí no volverme a enfocar en eso. Por ejemplo, ¿qué tal la doctrina de la omnipresencia de Dios? De que Dios está presente en todo lugar. ¿Qué dicen? ¿Ustedes creen que es sencillo eso o es complicado? Les voy a decir, es una de las cosas que a mí me parecen más complicadas de todas. Ustedes estarán diciendo, ay hermano, no, si eso es fácil. ¿Cómo va a creer que eso es complicado? ¿Creer que Dios está en todo lugar? Sí, eso es fácil, no hay problema. Yo creo que Dios está en todo lugar. Alguien pensando que es fácil me podría decir, mire por ejemplo el aire. El aire que usted tiene ahí en su cuarto está en todo lugar. Ah, bueno, pero eso sería no entender lo que implica la doctrina de la omnipresencia, tanto en el pueblo judío como en el cristianismo. La doctrina de la omnipresencia dice que Dios está presente en todo lugar, pero no en el mismo modo que está presente el aire. Por ejemplo, un gas está presente expandiéndose en el espacio. En otras palabras, este pedacito, este volumen, digamos, este metro cúbico de gas, no es el mismo metro cúbico de gas que está allá. Ahora, lo que la doctrina de la omnipresencia dice es que la totalidad de Dios está presente en cada centímetro cúbico del mundo. Es decir, aquí está la totalidad de Dios y aquí también. Ahora, cuando yo oí eso, también se le conoce la doctrina de la inmensidad, yo traté de meditar sobre el asunto. Y después de unos minutos me dolió horrores la cabeza y me acordé de lo que dice el Talmud en Hagigá, que dice, no medites en cosas que son demasiado profundas para ti. Y ellos citan el verso, creo que ahí es donde se cita el verso de Eclesiastés, donde dice, no seas demasiado justo, ¿para qué habráis de destruirte? En otras palabras, si hay algo que es demasiado maravilloso del Eterno, esa es una. Es decir, si alguien me puede explicar cómo la totalidad del Eterno puede estar en cada momento, en el pasado, en el presente y en el futuro, para mí ese hombre es el genio más grande del mundo. Esa es una cosa. ¿Qué tal el tiempo, la relación de Dios con el tiempo, la teoría del tiempo A, la teoría del tiempo B? Son cosas difíciles, sin duda hay cosas difíciles. Hay otras cosas más difíciles que Baruch Hashem, hay grandes hombres que ya prácticamente la resolvieron. Por ejemplo, en el ataque de los ateos de cómo puede haber un Dios si hay tanto mal en el mundo, se disciernen dos variantes de eso, el problema lógico del mal y el problema probabilístico del mal. Y por muchos años fue un problema eso. Ahora, en la década de los 60, por el aporte del gran Alvin Plantinga, uno de los más grandes filósofos creyentes vivos, Plantinga prácticamente sepultó el argumento lógico del mal del ateísmo. Lo sepultó. Es más, tanto lo sepultó que los ateos contemporáneos ya no utilizan ese argumento para atacar la existencia de Dios. Claro, si ustedes conocen alguno ahí en Facebook que lo hace, es porque lastimosamente la opinión de los intelectuales no siempre llega a todas las masas, ¿verdad? Pero en el ambiente intelectual Plantinga sepultó eso.
El problema, por ejemplo, de qué va a pasar con aquellos que nunca les llegó la Biblia, en base a qué Dios los va a juzgar, yo creo que fue prácticamente resuelto por William Lane Craig en 3 de sus libros. Creo que el invaluable aporte de William Lane Craig con la solución del molinismo, creo que ha hecho ha dado una respuesta prácticamente todo, y no una respuesta simplista, es una respuesta bíblica y al mismo tiempo de mucha profundidad. Entonces, hay cosas, y aquí me he metido a dar estos ejemplos para que alguien no vaya a ir y decir, el hermano Isaac dijo que todo es fácil, a saber por qué tenemos 66 libros de la Biblia si fuera tan fácil. No, hay cosas que la verdad no son tan evidentes. Pero lo básico del Eterno, lo básico de cómo ser un hijo del Eterno, lo básico de cómo volverte a Hashem es sencillísimo. Y es a eso que Moisés se refiere. Este mandamiento no es tan difícil. Este mandamiento no es oscuro, no necesitas ser un gran intelecto. Es bien fácil. Está en tu corazón y en tu boca. Entonces, cuando las preguntas de Moshe en estos versículos son leídos en su contexto literal, el punto de Moisés es bien fácil. No digas que este mandamiento es inalcanzable, tampoco es muy difícil, está muy cerca de ti. El punto parece ser una exhortación a no ver este mandamiento el arrepentimiento como algo bien difícil, ¿verdad? Y de hecho, como lo hemos visto, no lo es. No es un asunto complejo, es muy simple. Está en nuestro corazón y en nuestra boca. Y esto lo habla Moisés del arrepentimiento que causaría la vuelta de los hijos de Israel a la tierra. De hecho, por eso esta parashá, la parashá Nitzavim, se llama Parashá HaTeshuvah. Así le llaman los rabinos, la parashá de la Teshuvah, la parashá del arrepentimiento. Y lo que es cierto del arrepentimiento que causaría la vuelta de los hijos de Israel a su tierra, a su heredad, también lo es con el arrepentimiento que nos da la posibilidad de ser hechos hijos de Dios y tener herencia entre los santos. Por eso Pablo dijo, este es el mensaje que yo les di primeramente. Este es que el Mesías murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó al tercer día para nuestra justificación. Si creéis en Él, perseveráis en Él, sois salvos. Eso es así de fácil, entre comillas, así de sencillo, entre comillas. Y lo maravilloso de esto es que era un mensaje que chocaba en la antigüedad. En la antigüedad era un problema esto. Es decir, el rey del universo, el hombre ungido de Dios, crucificado, era un problema para todo el mundo. Problema para todo el mundo. Para todo el mundo. No hay una posibilidad de que este mensaje, sin ayuda del cielo, hubiera crecido hasta llenar la tierra. ¿Por qué? Porque el mensaje no era atractivo para nadie. Para el pueblo judío era una locura. ¿El qué estás diciendo? ¿El Mesías colgado de un madero? Mira qué bonito. Mira qué maravilloso tu mensaje. La Torá dice que el que cuelga de un madero es maldecido por Dios. Obviamente el Mesías va a ser el agente de salvación universal del Eterno. No va a ser muy maldecido que digamos. Y de hecho, en los diálogos con Trifo el judío, Trifo le dice precisamente eso a Justino Mártir. Nosotros sabemos que el Mesías va a sufrir. Lo que no creemos para nada es que va a ser de la misma manera en cómo en la ley de Moisés se dice que alguien es maldecido. Es una barbaridad. Ahora, ¿qué tal del lado gentil? ¿Qué tal del lado pagano? Era más atractivo el mensaje, pero era todavía peor. El mensaje de la crucifixión y resurrección de Yeshua era ofensivo en todo aspecto del mundo. Es más, estuve leyendo hace poco tiempo, de hecho todavía lo estoy... Había podido leerlo, este excelente libro de Magnus Cederholm, que se llama La formación del cristianismo en Antioquía, y entre más repaso el tema, me doy cuenta cada día más que el mensaje de Pablo era un escándalo en cualquier lugar que llegaba. Por eso obviamente se requerían de tantísimos milagros, porque con la predicación de Pablo no se ganaba un alma, nadie iba a creer eso. Del lado gentil, por ejemplo,
la mayoría de los habían filosofías que decían que la carne era mala, que el alma se salvaba escapando del cuerpo. Entonces, Pablo diciendo que un hombre había resucitado corporalmente, físicamente entre los muertos, era una locura. Nadie lo creía. El pueblo judío creía que la resurrección iba a ser todos en el día postrero, lo que dijo la hermana de Lázaro. Sí, Señor, yo sé que resucitará en el día postrero. Eso se llama la resurrección general de los muertos. Y los judíos creían en la resurrección, el pueblo judío creía en la resurrección, por lo menos la mayoría, con la excepción de los saduceos. Y del lado gentil, nadie creía en la resurrección. Yo sé que algunas veces han oído algún desinformado en Facebook que les pone, son bien famosos el 25 en diciembre. No pongan eso en su Facebook, por favor. No sean el hazme reír, no lo hagan. Les voy a decir que es un afiche que dice: todos estos dioses murieron y nacieron el 25 de diciembre. Y sacan un gran poco de dioses. Mitra, Horus, Osiris, Tamuz, sacan un gran poco. Y dice, todos tenían 12 discípulos, todos resucitaron. ¡No! Es absolutamente falso eso. Ninguno de esos dioses resucitó en el sentido que los escritos apostólicos tienen. Por ejemplo, Osiris, jamás el mito de Osiris dice que resucitó. Simplemente se dice que luego de que su cuerpo, creo que en la versión egipcia dice que fue cortado, simplemente el espíritu de Osiris sigue viviendo en el inframundo, en el mundo etéreo. Jamás Osiris vuelve a la vida resucitando en su cuerpo literal. No hay un solo dios de la antigüedad en donde no hay una cultura que haya creído eso. De hecho, el mitraísmo lo llegó a creer, pero muchos siglos después de Yeshua, en el siglo II o III. Y además ni siquiera estamos seguros. Y no pongas eso, porque los que lo han hecho simplemente son desinformados en Facebook. Por ejemplo, yo un día leí ahí que decía, Mitra tuvo 12 discípulos, 0 referencias. En ninguna fuente del mitraísmo antiguo está que Mitra tuvo 12 discípulos. Y dice, Mitra nació de una virgen. Yo me quedé, ¿qué está hablando esta persona? ¿Saben qué es lo único que sabemos de Mitra? Lo único que sabemos del mito de Mitra es que nació de una piedra. Nada de virgen. Es más, no es que hay un libro entero de lo que creían los que adoraban a Mitra. Hay simplemente unos pocos jeroglíficos, unas pocas inscripciones. Y solo se ve a Mitra con un toro y una piedra. Eso es todo. Y la gente, yo no entiendo cómo lo han hecho, con mucha imaginación quizás, han puesto en Facebook, Mitra tenía 12 discípulos, Mitra convirtió el agua en vino, Mitra también, por poco dicen que nació en Belén también el hombre, es lo único que le faltó. No pongan eso, no pongan eso, es absolutamente falso. Y todos los paganos, ven cada vez que cuando Pablo llegó al Areópago y dijo, y él ha establecido un día donde va a juzgar, miren lo que dice, Hechos 17, vayan conmigo ahí. Todo iba bien, de hecho, el discurso de Pablo había sido filosóficamente articulado, precioso, pero miren dónde surgió el problema. Hechos 17, verso 30. Hechos 17, verso 30. Dice, pero Dios, el discurso de Pablo fue magnífico, ¿eh? De hecho citó a 2 poetas griegos, Adrasto y Epiménides. Citó obras de poetas griegos para contextualizar el mensaje, fue bárbaro. A esto se refiere Pablo cuando dice que se hace judío a los judíos y gentil a los gentiles. No quiere decir que él cuando está con los judíos come kosher y cuando está con los gentiles se va ahí a comer chuletas de cerdo. No es eso. Simplemente es que él adapta el mensaje en una manera que el auditorio pueda entender. Dice Pablo, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, miren, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Ahí se acabó Pablo. Miren lo que dice. Cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, porque en suelo gentil, de hecho N.T. Wright ha probado esto, el gran erudito N.T. Wright, él ha dado una enciclopedia de citas del pueblo, tanto del entorno del judaísmo como del paganismo, donde comprueba que la palabra resurrección
siempre significaba volver a la vida en un cuerpo, en el mismo cuerpo, hacerlo corpóreamente, literalmente, visiblemente. Y él ha comprobado que los judíos creían eso, y cada vez que la palabra se encuentra en suelo no judío, era para burlarse de la creencia en la resurrección. Y dice, cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de medio de ellos. Mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Dámaris, y otros con ellos. En otras palabras, el mensaje de Pablo era una locura. Por eso Pablo, noten, a los corintios, adivinen qué pasó. Después de Hechos 17, cuando Pablo fue a Atenas, inmediatamente después de eso llegó a Corinto. Y en Corinto, después del poco éxito que tuvo Pablo en Atenas con los filósofos, cuando escribe a los de Corinto, dice, Hashem no le gustó salvar al mundo por la sabiduría. Él lo vivió en carne propia. Él trató de llegar a los filósofos griegos con la sabiduría y lo hizo muy bien. Lo hizo excepcionalmente bien Pablo. Poniendo suelo común, yo les vengo a hablar del Dios no conocido, citando a sus poetas. Y luego Pablo dice a los Corintios, que es donde llegó después de pasar por Atenas, fue por la locura de la predicación que el Eterno le agradó salvar a los creyentes. Repito, no es que la predicación sea locura, sino que a la gente eso le parece. Es más, en nuestros días, si ustedes le dicen, por ejemplo, cuando a mí, antes de convertirme, me dijeron, para ser salvo, para tener vida eterna, tienes que arrepentirte de tus pecados y darle gracias al Eterno, aceptar el sacrificio de Yeshua y eres salvo. La primera objeción que tuve yo, así de fácil, eso fue lo que dije yo. ¿Cómo va a ser así de fácil? No, seguro tengo que hacer algo. El hombre, para tener vida eterna, le encanta lo complicado. Le encanta que le digan, mira, bueno, tienes que irte al Tíbet, hacer alguna peregrinación, irte hincado de aquí a Esquipulas, y de paso te das un par de latigazos. Eso es la fórmula, y no sé, bebete algo y le echas unos 3 pelos de gato negro y algún chile para honrar a México. Eso le encanta a la gente, le encantan las cosas difíciles, que se vea feo, que se vea que cueste, que sea costoso. Y no, por eso Moisés y Pablo, de hecho, si van conmigo a Romanos 10, donde Pablo cita Deuteronomio 30, debido precisamente a este concepto de que la manera de volverse a Dios no tiene por qué ser difícil, sino que es algo que no es difícil en lo absoluto. Dice Romanos 10, este es un pasaje un poco difícil, de hecho, porque Pablo, como dice Pedro, es difícil de entender. De hecho, me acuerdo, creo que es C.S. Lewis el que dice que hubieron grandes dones que se le dieron a Pablo, grandes dones, pero el don de escribir de manera simple no fue uno de ellos, dice, y eso que C.S. Lewis es un creyente, ¿verdad? Pablo es una luminaria, y el problema de los genios es que algunas veces no son muy fáciles de entender. Yo tuve un maestro de física que era muy bueno, él era muy conocedor, pero nadie le gustaba entrar a clases con él. Nadie, porque no se le entendía nada. A lo mejor el tipo era muy brillante y no se le entendía. Miren lo que dice. Romanos 10, Pablo empieza diciendo, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por Israel, es para salvación. Aquí obviamente salvación habla de todo el combo, ¿verdad? Salvación nacional, salvación individual, parte del mundo venidero. Porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, en este contexto justicia es la manera en cómo Dios exonera en el mundo venidero, la manera en cómo somos justificados delante de Dios y declarados sin culpa en el juicio final. Procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. Obviamente aquí ya sabemos que la palabra fin no significa que la ley caduca ahí,
sino que el objetivo de la ley en torno a la salvación, hay varios objetivos, la ley tiene muchos objetivos, ¿verdad? Salmo 19 menciona todos los diferentes objetivos que la Torah tiene, y hay más. La Torah tiene un objetivo en torno a Israel para hacerlo una nación próspera, también tiene un objetivo en torno a la santificación, un objetivo también en torno a la salvación. Ahora, como el contexto habla de salvación, cuando Pablo dice que el objetivo de la ley, no quiere decir que sea el único objetivo que la ley tenga, sino que el objetivo de la Torah con relación a la justificación eterna de la ley es el Mesías, llevarnos al Mesías. En otras palabras, la Torah, y esto es algo que él desarrolla, pero no tengo mucho tiempo para hablar de eso. En el futuro pienso hacer un libro de Pablo con todos los versículos difíciles que se usan para malinterpretar a Pablo. Él lo desarrolla esto en la famosa, en el mandamiento, en la narración de la analogía del ayo, que la Torah ha sido nuestro ayo para llevarnos al Mesías. Y la idea de Pablo es que para resumírselos, tratando de resumir esto, la idea de Pablo es que la Torah, al definir todo lo que es pecado, crea en nosotros, en cualquier persona sincera que la lea, que la lea de manera concienzuda, crea en nosotros una sensación de condenación, una sensación de no dar el ancho, una sensación de decir, estoy perdido. Es decir, todo aquel que lea, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y otras de las detalles de la ley, va a saber que no da el ancho. De hecho, Yeshua muy probablemente trataba de hacer llegar al joven rico a este conocimiento. Le dijo, tú sabes los mandamientos. Y el joven rico contestó, todo eso lo he guardado desde mi juventud. O sea, se tenía fe el hombre, ¿verdad? Y Yeshua simplemente lo llevó a su consecuencia para demostrarle que no era el caso. Ahora, hay quien ha interpretado eso como que Yeshua de verdad estaba diciendo que es posible ser salvo mediante el réditos y cumplimiento de mandamientos. Claro que no. De hecho, Yeshua lo aclaró. Cuando los discípulos le dijeron, maestro, ¿quién podrá ser salvo entonces? Yeshua dijo, para los hombres es imposible, pero para Dios todo es posible, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo habla del objetivo de la Torah en torno a la salvación, es este objetivo, este rol de la Torah, de crear una sensación de juicio sobre ti, de crear una sensación de condenación. Por eso Pablo llama a esto en 2 Corintios el ministerio de condenación. Ahora, no es que la ley sea mala, no es que la ley sea el problema somos nosotros, ¿verdad? La ley, dice Pablo, es espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado. La ley no es el problema soy yo. De hecho, si hubiera una persona, y eso es lo que Pablo dice aquí, más adelante, es que si hubiera una persona, supongan que tuviéramos a una persona que guardara siempre los mandamientos, siempre, que los guardara sin fallar nunca. Pregunto, ¿su adherencia impecable, perfecta a los mandamientos le daría vida eterna? Sí, claro que sí. De hecho, es lo que dice Pablo aquí. Miren, dice, verso 5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Y vivirá por ellas, en aquel tiempo se interpretaba, de hecho si leen el Targum, dice vivirá por ellas en el mundo venidero. O sea, potencialmente, subrayen esa palabra, potencialmente, teóricamente, la Torah puede dar vida eterna. Porque si alguien la guarda de manera impecable, tiene vida eterna. De hecho eso es así. ¿Quieren una prueba? Yeshua. ¿La guardó o no la guardó impecablemente Yeshua? Sí, nunca pecó. ¿Tenía por qué? ¿Podía ser merecedor de vida eterna él? Sí, claro. De hecho, cuando él murió debido, uno, a que murió por nuestros pecados, y dos, porque vino en una carne mortal para volver a ser el segundo Adán, para redimirnos de la condenación del segundo Adán. De lo contrario, su adherencia perfecta a los mandamientos podría darle vida eterna. Es lo que Pablo dice. De hecho, es lo que Pablo
lo que Yeshua mismo también dijo. ¿Se recuerdan? Al joven rico le dijo, haz esto y vivirás. Y en ese contexto, vivirás, no es vivir aquí en esta tierra, porque la pregunta de esta persona al maestro fue clara. ¿Qué debo hacer para tener vida eterna? Eso fue lo que dijo. Es decir, si el maestro le contestó lo que tenía que hacer no para tener vida eterna, entonces Yeshua contestó la pregunta incorrecta, pero no, él estaba contestando esto. Potencialmente, la ley podría dar vida eterna, ¿verdad? Potencialmente. Por eso, entienden lo que digo, dice, porque de la justicia que es por la ley, en otras palabras, de la justificación eterna que se podría obtener guardando perfectamente la ley, impecablemente la ley, Moisés dice esto, el hombre que las haga vivirá por ellas. Ahora, eso está, ahí todo el mundo diría lo que dijo Yeshua a los discípulos, pero para los hombres esto no es posible, ¿verdad? ¿Por qué no es posible? Pablo lo desarrolla en Romanos 8, donde dice, la ley, miren lo que dice Romanos 8, 3, dice, porque lo que era imposible para la ley, ¿por qué imposible? ¿Será que el problema es la Torá? No, el problema no es la Torá. Por cuanto era débil por la carne, es mi pecado, es mi humanidad caída, es mi tendencia al mal, lo que hace que, a pesar de que es posible ser salvo por medio de la ley, en realidad, en la práctica, es muy imposible, muy improbable, casi imposible. De hecho, Yeshua dijo que era imposible, no dijo que era difícil, era imposible que un hombre pueda cumplir la Torá de manera perfecta. Y Yeshua no está solo. Salomón dijo, no hay hombre en el mundo que haga siempre el bien y nunca peque. De hecho, la única excepción es Yeshua. Y de hecho, obviamente, porque es el segundo Adán, fue parte de una concepción milagrosa, volviendo a tener la misma inocencia, la impecabilidad moral que Adán tenía antes de pecar. Su libre albedrío no estaba viciado como el de nosotros. En otras palabras, el libre albedrío de nosotros no es tan libre en el sentido de que podemos, por ejemplo, ¿cómo lo explicaban algunos grandes hombres en el cuerpo del Mesías? A cada pecado yo tengo la posibilidad de decirle que no, pero a la larga voy a pecar. Es decir, no ha habido un hombre en la historia de la humanidad que al llegar a los 70 años uno pueda ir al tiempo y decir, este hombre no pecó nunca. A pesar de que él tiene libre albedrío para decidir, el poder del pecado es tan grande que a la postre terminamos cayendo en un pecado o el otro. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos libre albedrío en lo absoluto. Claro que sí, podemos todavía responder al regalo de la salvación. Por eso Pablo dice que la salvación es un regalo y no podemos ganar, no podemos obtenerla, pero sí podemos recibirlo. Yo puedo tener mi libre decisión de decirle, sí, Hashem, yo acepto ser tu hijo y gracias por el regalo de la salvación. En ese aspecto, mi libre albedrío está completamente bien, pero en el aspecto de poder ir por la vida y nunca jamás pecar, solamente Yeshua ha podido hacer eso. Entonces Pablo dice, miren lo que dice en el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, dar vida eterna, ¿por qué era imposible? ¿Porque la ley es mala? No, por cuanto era débil por la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley, ahora, deténganse ahí, ¿cuál justicia de la ley? ¿Cuál es la justicia de la ley? Pablo ya dijo la justicia, Pablo dice la justicia de la ley en Romanos 10:5. De la justicia que es por la ley, Moisés dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Entonces, traigan eso de Romanos 10 a Romanos 8. Para que la justicia de la ley, o sea, el que haga estas cosas vivirá por ellas, se cumpliese en nosotros. En otras palabras, Yeshua imputa la justicia, la vida eterna que él ganó cumpliendo la Torah siempre a nuestra cuenta. Baruch Hashem, es maravilloso, ¿verdad? Y Pablo dice, ¿qué es la justicia de la ley? La justicia de la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero usted diría, pero ya quedamos que eso no se puede, hermano. Eso está dificilísimo.
Pero Pablo no deja ahí la cosa. Dice, y de la justicia que es por la fe, dice lo siguiente: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al Mesías. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. ¿Qué está hablando Pablo aquí? ¿Se han puesto a pensar qué quiere decir Pablo aquí? Para empezar, ¿de dónde sacó Pablo estos paréntesis? ¿De dónde Pablo está sacando esto? Es decir, de hecho, varios antimisioneros agarran estos versos, obviamente lo hacen malintencionadamente, no lo hacen justamente, pero se agarran estos versos y dicen, ¿de qué está hablando Pablo? Es decir, Deuteronomio 30 no es una profecía, no es que cuando Moisés dijo, no digas en tu corazón quién subirá al cielo, no es que cuando Moisés dijo eso, era una profecía de que el Mesías iba a ascender a los cielos. Obviamente no, ese no es el significado literal de la Torá. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo aquí? Bueno, Pablo está haciendo aquí lo que se conoce como midrash, ¿verdad? Pablo está aquí haciendo un midrash de Deuteronomio 30, ¿verdad? Pablo emplea midrashicamente el verso de Deuteronomio para explicar en qué consiste la palabra de fe que predicamos. Y de hecho, esto era aparentemente una idea similar existía en los días de Pablo. Porque, miren lo que dice el Targum Pseudo Yonatán. Lo voy a poner aquí. Dice, esto es lo que dice el Targum Pseudo Yonatán. En el Targum, que obviamente se escribió después de Pablo, pero ya existía esta tradición. De hecho, los Targumín eran paráfrasis en arameo para el pueblo que no podía entender muy bien hebreo. Y había una interpretación midrashica. ¿Qué es el midrash? Bueno, ya lo hemos explicado, ¿verdad? El midrash es la disciplina de interpretación judía que permite reinterpretar un pasaje, extrayendo nuevos significados, derivando matices del texto basadas en cosas interesantes en hebreo, doble cumplimiento, alusiones mesiánicas, etcétera, varias cosas, ¿verdad? El midrash no es lo que el texto dice o significa literalmente, eso es el peshat, ¿verdad? Sino que el midrash es una exposición del verso, teniendo en cuenta un significado profundo, una lección moral. El midrash añade significados adicionales y derivados sin anular el significado literal. Y yo soy bien incisivo en eso siempre. Si hay un midrash que anula un peshat, el midrash está malo. Para que el midrash sea bueno, tiene que añadir, pero no anular el peshat. Bueno, había un midrash en la época de Pablo, seguramente, que decía así, luego se plasmó en el Targum Pseudo Yonatán, o algo muy similar debe haber existido en los días de Pablo, porque el Targum Pseudo Yonatán es muy cercano a Pablo. Miren lo que dice el Targum Pseudo Yonatán. Este es Moisés hablando a los hijos de Israel. Dice, la Torá ya no está en el cielo, porque yo, Moisés, ya la he traído a la tierra y te la revelé toda. Por lo tanto, no digas, si solo tuviéramos otro Moisés que nos trajera la Torá del cielo y nos la explicara, nosotros estudiaríamos. Tampoco la Torá está más allá del mal para que te excuses diciendo, si solo tuviéramos a alguien viajando en el extranjero que nos trajera nuevamente la explicación de la Torá, la estudiaríamos. En otras palabras, el Targum, haciendo un midrash del verso, transmite el siguiente mensaje: no digas, si tan solo un gran héroe espiritual hiciera algo por nosotros, porque adivina qué, ya hubo alguien que lo hizo. Por eso dice el Targum, no digas si tuviera, no, yo ya lo hice. No digas que la Torá es inalcanzable porque yo ya la traje, yo ya lo hice por ti. Eso es lo que el Midrash dice, pone en labios de Moisés. Y esta idea del héroe espiritual que en el Targum, que hace algo por nosotros, parece estar detrás del Midrash de Pablo. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo de la justicia que es por la fe es algo como esto. Este mandamiento, el arrepentimiento para obtener justificación eterna y la circuncisión del corazón, no es tan difícil. No digas quién subirá al cielo, pues el Mesías ya lo hizo por ti. Él trajo la justificación para ti. No digas quién bajará al abismo,
pues el Mesías ya ha resucitado para nuestra justificación. Cerca está de ti la posibilidad de ser justificado en tu boca y en tu corazón. No digas, ¿quién hará algo por mí? Alguien ya lo hizo todo por ti. En otras palabras, el Midrash mesiánico de Pablo explica que no debemos de tener la sensación de, wow, las demandas de la Torah son muchas. Si tan solo alguien las cumpliera por mí. Su respuesta es, sí, alguien ya lo hizo. No necesitas a nadie más. Yeshua, el profeta como Moisés, vivió intachablemente y él puede hacer que tu corazón sea circuncidado a fin de que vivas, como dice Deuteronomio 36, en el mundo venidero. Es en ese sentido, él dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. En otras palabras, Pablo anticipando que alguien pueda decir, ay, pero qué fácil. Porque miren lo que dice después, Romanos 10:9. Cuando Pablo ha dicho la justicia que es por la fe en que alguien ya hizo la salvación accesible para mí, luego Pablo dice en el verso 8, ¿más qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca, en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que en él creyere no será avergonzado, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. De hecho, yo después leía, le comenté creo que ahora, yo leí estaba leyendo la obra de Joseph Albo, el famoso filósofo judío del siglo XV, y es curioso porque Pablo vivió en el siglo I, Albo vivió en el siglo XV, y ambos tienen un comentario bien similar a Deuteronomio 30. Albo está completamente de acuerdo con Nachmanides, que cuando la Torah dice, este mandamiento no es tan difícil, se está refiriendo al mandamiento de arrepentirse. Y Albo dice, pone una parábola. Joseph Albo dice, vamos a poner un ejemplo, dice. Supongan que un hombre tuviera una enfermedad mortal, se va a morir. El hombre se va a morir, tiene una enfermedad terminal, y entonces viene un doctor, dice él, y le dice, mira, yo sé de una medicina que te puede curar totalmente tu enfermedad. El paciente entonces, dice Albo, piensa que dado que la cura sirve para remediar, dado que el remedio sirve para curar algo tan difícil de curar, la cura debe ser difícil, la cura debe ser costosa. Y entonces Albo dice que el médico le dice, no pienses que esta cura está tan alejada en el cielo o que tienes que gastar una gran cantidad de dinero cruzando el mar en una nave. No, en realidad es bien sencilla. La cura en realidad es muy barata, es muy accesible y está a tu alcance. Esa es la parábola que Albo hace para describir esto. Cuando Moisés le dice, no pienses que para librarte de todas estas maldiciones que acabo de poner, la cura es bien difícil. No, es bien sencilla, es muy simple, arrepentimiento. Y Pablo, anticipándose de que cuando él lea Romanos 10:9, esta es la palabra de fe que predicamos, anticipándose que alguien va a decir lo mismo que muchos de nosotros solíamos decir, ay, pero qué fácil. Por eso cita Deuteronomio 30, un pasaje que en el contexto habla de algo que es sencillo, pero no por eso deja de ser poderoso. Por eso es la justicia de la Torah, dice Pablo, el que haga estas cosas vivirá por ellas, se ha cumplido en nosotros, por medio de aquel a quien hemos recibido justificación, santificación, regeneración de pecados. A recibir el regalo de salvación, perdón de pecados, podemos decir con el profeta, como dice esta Haftará, en gran manera me gozaré en el Eterno. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Que hemos sido vestidos ya con atavíos de salvación, amados hermanos, y se nos ha hecho vestir de lino fino. ¿Cómo no podríamos gozarnos en el gran amor que el Eterno
tiene para nosotros. Este mandamiento, el mandamiento del arrepentimiento, no está en el cielo, no está al otro lado del mar. Por eso, dentro de 7 días tenemos la fiesta de Yom Teruah, el día de oír el shofar, el día de reflexionar y el día de darnos cuenta que hay un solo soberano sobre la creación. No endurezcamos nuestro corazón, pues este mandamiento está al alcance de todos nosotros por la gracia que nos ha sido derramada abundantemente en nuestro Señor Yeshua. A Él sea la honra y el imperio por los siglos. Amén.